Alabado sea el Señor. Estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido todo este tiempo poder de alguna manera cuidar de las iglesias desde acá, llevando la palabra. Como ya sabemos, el tema que estamos revisando es los ministros del nuevo pacto. En esta oportunidad vamos a dar continuidad con el mensaje número 13. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Alabado sea el Señor. Y queremos pues una vez más orar por nuestros hermanos, sabiendo que las situaciones que estamos viviendo no son fáciles, pero como vimos en el mensaje pasado de la semana pasada, el Señor nos ha dicho que nos bastemos en la gracia, en su gracia que sobreabunda, en su gracia que es suficiente. Quisiera entonces, antes de dar inicio al mensaje, hacer una oración. Señor, nosotros te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias porque has sido fiel, tu palabra, tú nos has sustentado, nos has guardado, has fortalecido a nuestros hermanos que están enfermos, has fortalecido a aquellos que han perdido seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza no se limita a esta vida, alabado sea tu nombre, sino que estamos confiando en ti, que eres fiel en lo que has prometido. Muchas gracias por este tiempo. Bendice las iglesias, a todos los hermanos en sus hogares, a todas las familias representadas en toda Venezuela y en toda América del Sur y en toda la tierra, Señor, tú puedas sustentar a tus hijos como lo has prometido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, estamos realmente bien contentos porque el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Y creemos que estas palabras están siendo de mucha ayuda y de mucho sustento para nuestros hermanos. Como dijimos, este es el mensaje número 13, enmarcado en 2 Corintios 1, 20 al 22. Y para comenzar en este mensaje, yo quisiera resaltar la importancia que tiene el hecho de que Dios nos haya incluido en su plan, nos haya incluido en su misericordia. En los mensajes anteriores nosotros vimos que Dios, el Dios triuno, estaba satisfecho en sí mismo y de alguna u otra manera no tenía la necesidad, por así decirlo, de incluir al hombre. Pero qué maravilloso que el Señor nos incluyó en su plan para que el hombre llegara a ser su expresión en la tierra y aún en el universo. En Mateo capítulo 3, quisiera comenzar leyendo estos dos versículos. Mateo capítulo 3, verso 16 y versículo 17. Dice de la siguiente manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el Señor. Aquí vemos dos cosas importantes. El descenso del Espíritu, alabado sea el Señor, era el ungimiento de Cristo. Y mientras que el hablar del Padre atestigua que Cristo es el Hijo amado, bendito sea el Señor. Nosotros en Proverbios 8:30 veíamos que leemos lo siguiente: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí vemos nosotros una esfera maravillosa donde el Dios triuno, alabado sea el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban en una comunión de placer. Vemos entonces aquí un cuadro de la Trinidad divina. El Hijo subiendo del agua, el Espíritu descendió sobre el Hijo,
en forma de paloma, y el Padre habló del Hijo. Esto demuestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen simultáneamente, lo cual tiene como fin la realización del plan de Dios. Y este plan que Dios preparó incluye al hombre, o incluía al hombre. Alabado sea el Señor. Y en esta esfera que el Dios triuno vive, que hoy está en nuestro espíritu, es a la que Dios quiere introducir. Alabado sea el Señor. Entonces, agradecemos mucho esta oportunidad que el Señor nos da de ser incluido. Yo te hago una pregunta, amado hermano. ¿Has apreciado esa invitación que el Señor te ha hecho para estar en esta esfera donde hay placer, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu están en una plena unidad? Hemos apreciado nosotros, amados hermanos, esta invitación a la que el Señor nos ha hecho. Y para que esto fuera una realidad, el Padre hizo un plan para alcanzar al hombre. Nosotros sabemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo muestra Génesis 1:26. Y este hombre que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios, debía cumplir el deseo de Dios. Dice Génesis 1:26, y creó Dios al hombre, y hagamos al hombre. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos, yo no voy a hablar exactamente de la creación, pero aquí vemos cómo Dios, al crear al hombre, le da su imagen, le da su semejanza y le da su función. Su función era señorear, era sojuzgar sobre lo que Dios había creado. Es decir, el hombre fue creado entonces para representar a Dios, para manifestar a Dios. Alabado sea el Señor. Este hombre cayó, lo sabemos, y Dios no desistió del hombre. Dios, aunque el hombre cayó, aunque el hombre le desobedeció, Dios no desistió del hombre, y Dios hizo un plan. Y el mismo Dios vino a salvar al hombre en Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que en el verso 14, este verbo que estaba con Dios, en la presencia, lo que nos muestra Proverbios 8, que en este estaba el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en una esfera de placer, una esfera de disfrute. Dios abandona, por así decirlo, en Cristo. El Hijo abandona esta esfera para venir a hacerse carne. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo primero que Dios hace entonces es hacerse hombre para alcanzar al hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí vemos entonces el objetivo por el cual Dios se hizo hombre, en Cristo, ir a la cruz. ¿Con qué objetivo fue a la cruz? ¿Cuál fue el propósito de ir a la cruz? En Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Entonces fuimos redimidos a través de la muerte de cruz. Y en su resurrección nos hizo hijos, nos dio su naturaleza, nos hizo parte de Él. Todo aquel que ha recibido al Señor ha sido incluido, insertado en Dios. Alabado sea el Señor. Esto es un hecho maravilloso. Es por eso, amados hermanos, que Dios hizo un trabajo precioso. Él empezó su salvación desde adentro hacia afuera. Primero nos regeneró en el Espíritu, y en este proceso de salvación estamos siendo transformados, es decir, para ganar nuestra alma y finalmente nuestro cuerpo ser glorificado. Ahora, todo esto el Señor lo hizo primero porque en su plan Dios determinó incluir al hombre. Y aunque este hombre falló, aunque este hombre pecó, Dios no desistió de él. Hizo un plan. Dios se hizo hombre, se encarnó, alabado sea el Señor, fue a la muerte de cruz, resucitó, y en resurrección produjo muchos hijos, y estos muchos hijos hoy son la iglesia. Efesios capítulo 1 verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el producto, el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo fue la iglesia, lo que hoy es la iglesia. ¿Y de qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta de los hijos que Él produjo a través de su muerte y resurrección, que hoy entonces son estos ministros del nuevo pacto. Estos ministros del nuevo pacto que recibieron una comisión para llevar a cabo el plan de Dios. Nosotros sabemos y hemos repetido en reiteradas oportunidades que una de las cargas más importantes o de la comisión más importante de un ministro del nuevo pacto es hacer la voluntad de Dios, es cumplir el deseo de Dios. Y para eso la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como aquella que expresa lo que Dios es, necesita, amados hermanos, entender que necesita abrirse, valga la redundancia, al trabajar del Espíritu Santo, que es el que nos transforma, que es aquel que nos lleva a ser la expresión de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Y una de las características una característica importante de un ministro del nuevo pacto es que él no depende de sí mismo. Yo quisiera que leyéramos Juan, alabado sea el Señor. Iba a leer primero 2 Corintios, pero quisiera leer Juan capítulo 15, el versículo 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las principales características de un ministro del nuevo pacto es que está apegado al Señor, no está separado del Señor. Y no estar separado del Señor denota dependencia. Necesitamos aprender, amados hermanos, a ser dependientes del Señor. ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente cuando aprendemos a hacer cosas, cuando tenemos capacidades, tenemos la tendencia a ser independientes.
Y esta obra que el Señor nos ha entregado es una obra que depende totalmente del Señor. No es algo que nosotros podamos hacer solos. Es por eso que Él elaboró un plan de salvación. Y dentro de este plan de salvación, Él llegó a ser el Espíritu que da vida. Y como Espíritu entró en nosotros, en nuestro espíritu, como dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Juan 14, 23, perdón. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Aquí nos muestra claramente que el Padre en el Hijo como el Espíritu están en nuestro espíritu. ¿Y para qué están en nuestro espíritu? Por un lado, para regenerarnos, para salvarnos, para llevarnos a ser lo que Cristo, la plenitud de Cristo, pero por otro lado, para que ejecutemos la obra de Dios, para que llevemos el plan de Dios adelante, que tiene que ver con salvar al hombre y edificar su cuerpo hasta llevarlo a la madurez. Y esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Podemos tener mucha capacidad, muchas maneras, podemos estar muy constituidos inclusive de la palabra fundamental, pero si no dependemos del Señor, si no aprendemos esta lección, nosotros no podremos cumplir el plan de Dios. Es por eso que 2 Corintios 3, 5 y 6 nos dice claramente, amados hermanos, que nuestra competencia no proviene de Dios. Dice, no proviene de nosotros, sino de Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y aquí en el mismo 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 9, vemos que en la experiencia de Pablo, que era un hombre muy capaz, un hombre muy preparado, fue llevado al límite, donde él perdió toda su fuerza, perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Para qué? Él entendió el propósito y se lo hizo saber a los corintios, para que no confiasen en ellos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Entonces yo quiero en esta mañana que quede muy claro, hermanos, que nuestra competencia, que nuestra obra para el Señor no depende de nuestra capacidad, sino del Señor. La importancia de la lección que nos muestra Juan 15, de estar apegado al Señor, permanecer en Él, permanecer en el Señor. No salga de Él, porque una vez que usted sale del Señor, entonces usted entra en usted mismo. Y cuando usted entra en usted mismo, por usar un término, usted comienza entonces a hacer las cosas de acuerdo a sus habilidades y no le permite al Señor actuar. Y cuando eso ocurre, entonces comenzamos a hacer daño a la edificación. Por eso la segunda característica que quiero mostrar es la sencillez. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos que Dios le dio una orden al hombre cuando lo creó. Le dijo que le dio sus funciones y le dijo, bueno, de todo árbol del huerto, esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a leerlo para no parafrasear erradamente. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Entonces aquí Dios le dio permiso a Adán y a Eva de comer de todo árbol del huerto. Era sencillo obedecer. Solo un árbol está prohibido, no coman de él. Pero la serpiente, como dice Corintios, Pablo toma esta experiencia queriendo mostrarnos la importancia de oír bien y la importancia de obedecer, que son cosas tan sencillas. En el mensaje pasado el hermano hablaba de este punto también como una característica de un ministro del nuevo pacto. Y a veces nosotros, por querer tergiversar lo que escuchamos, simplemente caemos en el engaño del enemigo y caemos en la desobediencia. Y fue lo que le pasó a Eva en el capítulo 3 de Génesis.
ella dijo que Dios, vamos a leer versículos 4 y 5. Dice entonces, el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios? Que iban a morir. La serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo se abren nuestros ojos? Mire, por un lado nosotros necesitamos que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios capítulo 1, en la oración de Pablo, una de las oraciones más importantes del apóstol Pablo, están en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Allí Pablo dice, para que los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo 16, vamos a leerlo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oró para que nuestros ojos fueran alumbrados para ver el plan de Dios, y esta visión cambiara nuestra vida, cambiara nuestro ser. Déjeme decirle, hermano, que cuando sus ojos son abiertos, dependiendo para qué son abiertos, su vida puede cambiar. En este sentido, Pablo oraba para que nuestra vida cambiara con relación al plan de Dios y nuestra actitud. Porque ¿qué pasa cuando usted ve algo? Cuando usted ve algo o entiende algo, usted tiene una reacción frente a eso. Y eso fue lo que pasó con Eva. Sus ojos fueron abiertos y ella entonces entendió el bien y el mal. ¿Qué pasa cuando sus ojos son abiertos en este sentido? Usted comienza a analizar, comienza a hacer conjeturas, y esto hace que usted cambie su actitud. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando nos habla acerca de la venida del Señor, él usa una frase para que nadie lo mueva de su modo de pensar. ¿Qué ha pasado con muchos hermanos? Lamentablemente, ellos cambiaron su modo de pensar. Y entonces ahora ven las cosas desde otro punto de vista. He sabido inclusive de que algunos han dicho, ahora sí soy libre. Imagínense. O sea que Cristo no lo había hecho libre. Habían vivido la vida de la iglesia como una cárcel. Habían vivido o habían interpretado el hecho de seguir al Señor como algo, como una prisión. Qué lamentable es esta situación. Por eso es que no debemos dejar de ser sencillos. Un ministro del nuevo pacto es alguien que es sencillo, que aprende a obedecer, que aprende a oír la voz de Dios a través de los profetas, a través de la palabra. Mientras nosotros no estemos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, mientras no estemos en nuestra mente caída, que siempre se inclina a lo correcto y lo equivocado y no a lo que Dios desea, o a lo que consideramos correcto, lo que consideramos equivocado, nosotros podremos permanecer firmes en el Señor. ¿Qué pasó con Eva en Génesis? Bueno, ella abrió sus ojos. Cuando los abrió, se dio cuenta que estaba desnuda. Y dio también a su marido, y ambos perdieron ¿qué? Lo primero que perdieron fue la seguridad. Por eso tuvieron miedo. Cuando alguien está inseguro, hermano, empieza a agarrar de cualquier cosa. Y usted ve esas personas que todo lo analizan, ellos que todo le buscan un pero, esas personas terminan agarrando cualquier cosa. Terminan desviándose de la fe. Terminan tomando filosofía, cosas que no tienen nada que ver con Dios, y se justifican, que fue lo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se justificaron, pusieron hojas de higuera. ¿Cierto? Y primero se echaron las culpas. Siempre los que están en la mente, los que pierden la sencillez, buscan un culpable para justificar su actitud, para justificar su comportamiento. ¿No es cierto? Y buscan un culpable. Bueno, Adán tenía cerquita la culpable, la mujer que me diste. Y la mujer a su vez dijo, bueno, la serpiente que pusiste en el huerto. Al final el culpable era Dios, porque Dios creó a Adán, creó a Eva y creó a la serpiente.
¿No es cierto? Al final el culpable entonces era Dios. Al final este tipo de personas que pierden la sencillez terminan culpando a Dios. ¿De qué manera culpan a Dios? No, en la iglesia no hay amor, en la iglesia hay preferencia, en la iglesia lo que hay es rosca, en la iglesia no se trata el pecado, los líderes no sirven. Al final el culpable es Dios. ¿No es cierto? Entonces, librémonos, hermanos, de perder la sencillez. La sencillez es algo que simplemente la debemos mantener. ¿De qué manera? Estando apegados al Señor y dependiendo de Él. No pensando que nosotros podemos cambiar la dirección que ya Dios ha dado, porque a nosotros nos parece que es mejor. Otra característica, la tercera, de un ministro del nuevo pacto, es que él usa los materiales. O sea, él está preocupado por la edificación, pero usa los materiales adecuados. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 12 y 13, nosotros encontramos dos tipos de materiales. Dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Versículo 14. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces dos tipos de materiales que van a ser probados. El Padre representa el oro, representado por el oro, la plata representando al Hijo, y las piedras preciosas representando la obra transformadora del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Madera llena de hojarasca, bueno, son la apariencia. No tengo mucho tiempo para desarrollar esto. ¿Qué es edificar en Dios? Es permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y permitir que la palabra fundamental, acompañada de la palabra profética, sea lo que nosotros aplicamos a nuestra vida de iglesia, y es la línea de edificación que tenemos para con todos los creyentes. ¿Qué es madera llena de hojarasca? Bueno, irse por otro lado, otra línea, no permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, sino simplemente cerrarnos a esa obra transformadora, y esto al final nos traerá pérdida, porque tarde o temprano Dios va a probar tu obra. Dios va a probar lo que estás haciendo para Él, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a probar? Con el fuego. Es por eso que a veces uno se sorprende, ¿no? Uno conoce tantos hermanos en este camino, y de repente, bueno, uno consideraba a ciertos hermanos como espirituales, como personas que amaban al Señor, y de repente por una situación X que afecta a sus afecciones naturales, ¿verdad?, que le afecta directamente, la persona cambia totalmente, al punto de, bueno, apoyar ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos demanda. Y uno queda sorprendido, porque dice, bueno, yo pensaba que este hermano realmente había edificado en Dios. Resulta que cuando vino el fuego de prueba, pues todo aquello se desbarató. Aquella seriedad, aquella búsqueda, aquel amor por Dios ya no existe, sino que ahora se ama a sí mismo y ama lo suyo. Esto no estoy diciendo que usted no va a amar, no sé si me estoy haciendo entender. Simplemente usted se inclinó a lo natural y abandonó el trabajar de Dios. En estos días leí una frase donde dice: hijo, sea feliz, aproveche de ser feliz todo lo que usted quiera, algo así. Entonces yo dije, bueno, si eso es ser feliz, ¿verdad?, andar en el mundo y apreciar los placeres de este mundo, pues entonces yo no quiero ser feliz. No sé si me hago entender. Entonces es importante, hermano, edificar, que nuestra vida sea edificada en Dios, permitiéndole al Espíritu Santo hacer su obra transformadora. Otra característica, es la cuarta característica, es que se preocupa por los hermanos y por la iglesia. Quiero leer 2 Corintios 11, 28 y 29. Dice el apóstol Pablo: y además
de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Aquí vemos entonces que un ministro del Nuevo Pacto es alguien que se preocupa por los hermanos. Y en este tiempo, amados hermanos, presbíteros, ancianos de las iglesias, diáconos, diaconisas, líderes de los microsectores, es vital que nosotros estemos sabiendo en qué condición están los hermanos. Que nosotros estemos enterados de cómo están los hermanos, de qué necesitan. Hemos tenido muchas situaciones en estos tiempos, hermanos enfermos, hermanos necesitados, hemos hecho campañas para cooperar entre todos. Ha sido maravilloso la respuesta de los hermanos. Realmente los hermanos han sido bellos, hermosos, espléndidos en fluir para estas necesidades. Esto es amar a los hermanos. Las iglesias en Venezuela han demostrado un amor por los hermanos. Sigamos en este camino que es el camino de la edificación y de un ministro del Nuevo Pacto. Un ministro del Nuevo Pacto se preocupa por los hermanos y se preocupa por la condición de las iglesias. No está preocupado solo con él y sus necesidades. Otra característica es el amor, ¿verdad? 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bendito sea el Señor. Aquí vemos la importancia del amor. Romanos capítulo 9, versículo 3. Dice: porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí vemos que Pablo, como ministro del Nuevo Pacto, era una persona que amaba a su pueblo, amaba a los hermanos. Capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Necesitamos siempre expresar el amor entre nosotros, entre nuestros hermanos. Debemos apreciar a la familia, a los hermanos, a todos. No hay excepción de personas. Todos los hermanos necesitan experimentar eso. Primera de Juan 4, versículos 7 y 11 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7 dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una cosa importante en la vida de la iglesia, en un ministro del Nuevo Pacto, es el amor. El amor con equilibrio, el amor de Dios, el amor ágape. Otra característica importante de un ministro del Nuevo Pacto, y aquí entramos entonces en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que es el versículo de este mensaje. Dice el versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Aquí, este pasaje, alabado sea el Señor, del versículo 20. Vamos a leer el 19, porque es importante el 19. Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros los apóstoles, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Alabado sea el Señor. Ha sido sí en Él. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos claramente que este sí se refiere a Cristo. Cristo es el sí a todas las promesas de Dios. Es decir, Cristo, en Él, todas las promesas de Dios han sido cumplidas. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en algunos versículos con respecto a esto. Romanos capítulo 15, versículo 8.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué quiere decir siervo de la circuncisión? Que Cristo vino de los judíos. Salió de los judíos. Y fue el cumplimiento de lo que Dios había prometido ¿a quién? A los padres. ¿A los padres de quién? A Abraham y a todo el pueblo de Dios. Gálatas 3:17, otro versículo que nos muestra claramente que Cristo es el sí. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Bendito sea el Señor. Aquí vemos claramente que Cristo es esa promesa que el Padre había determinado. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué nosotros tenemos entonces plena confianza en Cristo? Porque Él es fiel en lo que prometió y Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y nosotros junto con los apóstoles somos los que decimos amén. Amén. ¿Amén a qué? Amén a Cristo. Amén a las promesas de Dios. Por otro lado, el Señor Jesús como el ungido, como el Cristo, le dijo al Padre sí y también le dijo amén a lo que el Padre exigió, a lo que el Padre había determinado para que el hombre fuera alcanzado. Bendito sea el Señor. Y nosotros en este amén, o a través de este amén, nosotros le damos la gloria a Dios. Amén a Cristo, el gran sí de todas las promesas de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 8, nos muestra que tenemos un Dios que nunca fallará. Hay un canto nuevo, ¿no? Un himno nuevo que dice, Dios bendito, nunca fallará. Y así es, Dios nunca fallará. Los hombres fallarán, todo fallará, pero Dios nunca fallará. Dios nunca ha fallado y nunca falla. Sus promesas son infalibles. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Santiago también en el capítulo 1, versículo 17, nos muestra toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros variamos, nosotros dependiendo de las circunstancias reaccionamos, somos muy vulnerables en ese sentido. Pero el Señor Jesús, nuestro Dios, no falla. Él es infalible. Él es inamovible. Alabado sea el Señor. Y las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Es por eso que nos aferramos a Cristo. En medio de las dificultades, en medio de todas las tormentas que tengamos que pasar, nos aferramos a Cristo. Y en Él es el sí. Y en Él es el amén. Entonces queda claro que el sí es Cristo. Y nosotros a ese Cristo, que son el cumplimiento de las promesas de Dios, decimos amén. Es por eso que Pablo mostraba que él lo que hablaba y cómo se conducía dependían de ese sí. Es decir, de Cristo. Alabado sea el Señor. Y todo lo que él hacía junto con sus cooperadores eran de acuerdo a el sí. Y ellos conjuntamente con todos los creyentes, con todas las iglesias, decían amén. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor que hoy estamos en el sí, que es Cristo, y estamos en el amén, que es la obra que llevamos adelante en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 21 de 1 Corintios 1 dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Aquí nos confirma, en el original nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo.
¿Quién es el que nos adhiere a Cristo? Dios, el Padre. Él nos adhiere a Cristo. Y esto se refiere que Dios en su obra maravillosa nos inserta en Cristo. Alabado sea el Señor. Tanto los apóstoles que predicaban a Cristo conforme a las promesas de Dios, como los creyentes que recibieron a Cristo, eran unidos en Él a través de quien dice amén. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Y cada vez que Dios en Cristo cumplió sus promesas, nosotros fuimos introducidos en ella. De manera que en Cristo todas las promesas de Dios son nuestras. Es por eso que es infalible. Usted tiene a Cristo, entonces todas las promesas de Dios están con usted, porque usted tiene a Cristo. Y Él nos hizo uno con Cristo en el amén. Entonces aquí hablamos de la unción. Dice, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice el versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces aquí vemos, primero nos adhiere a Cristo. Segundo, nos unge juntamente con Cristo. Cristo es el ungido. Y si usted es adherido al ungido, ¿qué pasa? Usted también viene a ser ungido. ¿Cierto? Es como entrar en una esfera donde hay unción, donde hay aceite, donde hay el fluir de Dios. Y ahí usted entonces también es ungido. Unidos al ungido, somos espontáneamente ungidos. Y podemos entonces, no tenemos tiempo para hablar de la unción, pero podemos mencionar por lo menos el Salmo 133. ¿Qué vemos en el Salmo 133? Donde está el fluir de la unción, porque la unción, según Pedro, es algo que se mueve dentro de nosotros. Es algo que nos lleva a ser guiados por el Señor. Es algo que nos lleva a ser introducidos cada vez más en Dios. Cada vez que usted es guiado por la unción, el Espíritu lo sella, y eso está diciendo que usted se acerca más al Señor. Usted se acerca más al cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el Salmo 133:1, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. De manera práctica, ¿dónde está esta unción? Está entre los hermanos. Si estamos entre los hermanos, amados hermanos, con armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, hermano, es poder nosotros haber sido incluidos en este plan que Dios preparó, y que hoy podemos estar en la asamblea. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque en esa unión hay el Espíritu se mueve, y ese Espíritu moviéndose nos hace cada vez más uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y esta unción entonces nos lleva a atraer la bendición de Dios a nuestra vida. ¿Qué envía Jehová en medio de los santos? Bendición y vida eterna. El versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el primer asunto para revisar, en el versículo 21, Cristo, Dios el Padre nos adhiere a Cristo, el ungido. ¿Para qué? Para que seamos uno con Él en el amén, en las promesas de Dios. En la segunda parte del versículo 21, Él nos unge. ¿Nos unge para qué? Para ser participantes de la comunión de su cuerpo, para ser participantes de la comunión de los santos.
y la bendición que el Señor envía para nosotros como vida eterna. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 22 vemos que este Espíritu nos sella. Alabado sea el Señor. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. El Espíritu, por un lado, se nos ha dado como garantía. ¿Sí? En Romanos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces el Espíritu nos ha sido dado como arras, como garantía. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos de Dios, de que le pertenecemos a Dios. Por otro lado, el Espíritu nos está sellando. Y esto del sello muestra lo siguiente. En un aspecto muestra que somos del Señor. Cuando algo viene a nosotros, está la figura de Éxodo en la Pascua, en la muerte de los primogénitos. Creo que es Éxodo 12, ¿no? Ahí en la muerte de los primogénitos, ¿qué mandó Dios a colocar en el dintel de la puerta de los hijos de Israel? Sangre de un cordero que debía ser sacrificado y comido entre la familia. Bueno, me quiero referir a la sangre en el dintel. Eso es un sello. Eso es un sello. Éxodo 12:7. Y si tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿Qué era esta señal? Era un sello. Cuando el ángel de la muerte venía a destruir los primogénitos, a matar los primogénitos y veía el sello, veía la sangre, él no entraba ahí. Igualmente hoy nosotros somos sellados por el Espíritu. Dios nos selló. Usted cuando recibe al Señor, usted fue sellado. Usted le pertenece al Señor. Usted es de su pertenencia. Ya usted no se pertenece a sí mismo ni le pertenece al mundo. Le pertenece al Señor. Porque Él a través de su Espíritu lo selló. Bendito sea el nombre del Señor. Y este sello es importante, hermano, porque el enemigo viene muchas veces a querer destruirnos. Y el sello del Espíritu muestra que somos del Señor. Y el enemigo no nos puede tocar. Somos del Señor y le pertenecemos al Señor. Dile al hermano que está a tu lado, somos del Señor y le pertenecemos al Señor porque nos ha sellado. Por otro lado, el Espíritu también nos guía. Primera de Juan 2, Primera de Juan capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aquí yo quiero resaltar algo y quiero enfatizar algo. ¿Qué es lo que nos enseña la unción? Porque muchos hermanos toman esto como una excusa para, no, ya yo tengo el Espíritu, tengo la unción, a mí nadie me va a enseñar. No, pero aquí es claro el versículo. Créame, la palabra clave en todo este versículo es permanecer en Él. O sea, ¿qué es lo que la unción le enseña? Olvídese de doctrina. Olvídese de que lo que la unción le enseña es que usted va a hacer lo que usted quiere, de acuerdo a su concepto. No. Aquí está claro en este versículo. ¿Hacia dónde nos guía o nos enseña la unción? Que es el Espíritu, a permanecer en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya nosotros leímos Juan 15, ¿verdad? Para que podamos dar fruto, para que podamos ser eficientes en la obra de Dios, para que podamos realmente agradar al Padre, necesitamos estar pegados a la vid como pámpano. Y de esa manera es que nosotros vamos a poder dar frutos en Él. Y de esa manera es que nosotros vamos a ser subjetivo el amén. El amén a las promesas de Dios, el amén a Cristo y su obra, el amén al cumplimiento de su plan, es a través de estar pegados en Él. Y esa es una de las obras maravillosas del Espíritu. El Espíritu, por un lado,
es nuestra garantía. Por otro lado, nos sella y es nuestro sello, ¿verdad? Y por otro lado nos guía. ¿Nos guía a qué, hermano? A permanecer en Él. Por eso Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Una cosa que yo tengo mucho tiempo practicando en mis oraciones es que yo hago una declaración. Yo siempre digo, Señor, declaramos que separados de ti nada podemos hacer. Es una declaración que yo le invito a que usted haga siempre en su oración. Y para que esto se haga también real en nuestra experiencia, nosotros necesitamos invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los hombres se sintieron frágiles. En Génesis 4:26, ¿recuerdan ese pasaje? En ese pasaje dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y es algo que nosotros necesitamos practicar. No podemos dejar de invocar el nombre del Señor, porque estando en el Espíritu, obedeciendo a la unción que nos lleva a permanecer en Él, maravillosa revelación, está ahí en el versículo, pero muy pocos lo han notado, que lo que la unción quiere es llevarte a permanecer en Él. ¿Para qué? Para que dé fruto. Pero es algo importante, hermano, cómo Dios ama nuestra presencia. Aquí en Juan 15:5 lo vemos, ¿verdad? Que si el pámpano permanece en él y el Señor en el pámpano, esto resulta en fruto. Y es tan importante que nosotros podamos ejercitar nuestro espíritu a través de invocar el nombre del Señor. Yo vuelvo a repetir, es tan importante invocar el nombre del Señor para permanecer en Él, para permanecer dependiendo de Él, para permanecer en el amén, aleluya, en el amén, que es que así sea, simplemente amén. Es tan sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo en la práctica. Decir amén, muchos hermanos dicen amén en las conferencias, en los perfeccionamientos, en las comuniones, amén, 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 pero cuando van a la realidad, a la práctica, no hay amén, no hay fruto. Y es tan importante en este tiempo, amados hermanos, amadas hermanas, hermanos responsables, ancianos, líderes, diáconos, diaconisas. Es tan importante estar hoy en Cristo, en el sí, y estar también en el amén. El amén denota la práctica de la palabra profética. El amén denota lo que hago para agradar al Señor de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado. Por eso es que es importante ejercitar nuestro espíritu. Alguien que ejercita su espíritu siempre tiene paz. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Bendito sea el Señor. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué produce la paz en nuestro corazón? ¿O qué produce que esta paz gobierne en nuestro corazón al ejecutar la obra de Dios? Amados hermanos, agradeciendo al Señor por habernos incluido. Estar en el sí, en el sí, que es Cristo, y en el amén, que es la acción de los apóstoles junto con todos los creyentes a lo que Dios ha determinado, en el cumplimiento de su propósito, en el cumplimiento de sus promesas. También disfrutamos de su presencia. Cuando disfrutamos de su presencia, hermanos, tenemos el antegozo de las bodas del Cordero, tenemos el antegozo del hecho de estar en el reino, porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Que el Señor realmente nos permita, amados hermanos, estar en el sí y en el amén. Que el Señor realmente nos permita estar en esta esfera donde hay placer, donde hay satisfacción, en la esfera donde el Padre, el Hijo y el Espíritu están morando juntamente con nosotros. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga.
Thank